Queridos hermanos y hermanas, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para aquellos que no pudieron unirse en vivo por cualquier razón, les doy una vez más una bienvenida virtual. Este video estará disponible lo más pronto posible en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube. El primer video fue visto por 199 personas en Facebook y el canal de YouTube. Esperamos estas reflexiones sigan nutriendo nuestra fe. Empezamos con el canto de entrada. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, porque hemos pecado contra ti. Misericordia, Señor, misericordia. Te pedimos, Señor, ten piedad. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Blanca estará haciendo un resumen breve de lo que aprendimos en la semana pasada. Blanca, proceder y muchísimas gracias. De nada, Padre. En la semana pasada, el tema de reflexión se centró en algunas palabras claves de acuerdo a la liturgia del domingo de esa semana. Estas palabras son alianza, pacto, vida, unión con Dios, espíritu, desierto, reino de Dios, misión, conversión, fe, 40. Para entender estos temas se utilizó el método ver, juzgar y actuar. Ver. ¿A qué se refiere el método ver? Ver que Dios quiere hacer una alianza con nosotros, un compromiso, quiere escucharnos y que lo escuchemos, pero para eso necesitamos hacer un silencio en nuestras vidas. Ver que también debemos vivir nuestro desierto. El desierto es un símbolo de maduración, de formación de conciencia. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces nosotros también necesitamos vivir nuestro desierto para reflexionar en cuanto a cómo me encuentro en mi relación con Dios, con mi comunidad, con mi familia, en mi trabajo. Y todo esto nos lleva a poder hacer un juicio, a juzgar, que es la segunda parte de este método. Pero ¿qué es lo que debemos juzgar? Es juzgar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué tanta pandemia, guerra, masacres, abuso? Hemos visto con tristeza que el valor de la vida se ha perdido. Y para poder juzgar no podemos olvidar nuestra realidad histórica. El padre decía, debemos conservar la memoria histórica. ¿Qué quiere decir eso de memoria histórica? Bueno, se refiere a lo que nos ha pasado, de dónde venimos, las experiencias que hemos tenido, buenas y malas. Y todo esto nos hace tener una visión de la vida.
Entonces es importante que no lo olvidemos, que no olvidemos todo esto que hemos pasado para que haya justicia y todas esas atrocidades no se repitan. La tercera parte del método es actuar. ¿A qué se refiere actuar? Bueno, está orientada a transformar nuestra realidad. Una vez que hemos visto y hemos juzgado, entonces podemos ver cuáles son los cambios que podemos hacer en nuestra vida. Pero es difícil y hay muchos distractores que insisten en separarnos de Dios. Entonces, durante esos 40 días de Cuaresma, pensemos en qué quiero especialmente reflexionar. ¿Cuál es el cambio que yo realmente quiero hacer en mi vida? Recordemos que el número 40 aparece muchas veces en los relatos de la Biblia. Es un símbolo de maduración y transformación. Es un proceso de reconfiguración. Y yo me hacía esta reflexión a mí misma ya después de que terminamos. La palabra reconfiguración. Cuando tenemos nuestro teléfono celular, tenemos que configurarlo, tenemos que poner qué es lo que queremos, idioma, todas las funciones que queremos que estén a nuestro servicio. Y cuando hablamos de que tenemos que reconfigurar el celular, quiere decir que tenemos que volver a arreglar, hacer todo, volverlo a acomodar de la manera que sea la más apropiada para que pueda funcionar bien. Entonces yo me quedé pensando en esa palabra que el padre dijo. Es un proceso de reconfiguración. Entonces replantear nuestra vida, volver a armar esas partes de nuestra vida y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces eso nos lleva a un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que debo cambiar? ¿En qué estoy fallando? Con mi familia, con mi pareja, mi comunidad, mi parroquia. A veces nos ponemos como propósito en la cuaresma que no vamos a comer algo que nos gusta mucho, como penitencia. Pero esto va más allá, es un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, esas fueron las principales notas que yo tomé en la semana pasada y yo me quedé con eso, con esa parte importante de hacer un silencio en mi vida, hacer un silencio para poder escuchar a Dios. Necesitamos vivir ese desierto que es importante para madurar. Y una vez que hemos visto lo que no está bien, pues tenemos que proponernos cambiarlo y hacer un compromiso. Con eso me quedo yo. Por ahí me gustaría escuchar qué opinan los demás, qué les llamó en especial la atención a ustedes de del tema, de lo que se reflexionó la semana pasada, si alguien quisiera comentar. Nos preguntamos, ¿tomo el tiempo necesario para ir con Jesús al encuentro de Dios? ¿Soy capaz de ofrecerme totalmente a Dios? ¿Me ayuda la fe a transfigurar mi vida? Por lo tanto, ¿qué respuestas podemos dar? En lo personal, como dijo Blanca, resumiendo lo que hablamos la semana pasada, es importante mantener el silencio. Estamos acostumbrados a recitar oración tras oración por costumbre o tradición y no sabemos realmente dialogar con Dios en ese silencio. Y igual con la Biblia, tenemos a leer y a leer y realmente no tratar de guardar silencio para poder ver cómo Dios nos habla. Y más que nada tener esa apertura, porque muchas veces a nosotros mismos tratamos de manipular a nuestras ideas, a nuestra conveniencia, lo que se dice en la Biblia para justificarnos y de esa manera nos cerramos y no tenemos esa apertura que deberíamos de tener para enriquecernos de todo lo que Dios nos habla por medio de la palabra y ver cómo transmitirlo eso en nuestra vida cotidiana, ver cómo, como dijo Blanca y dijo usted, padre, la semana pasada, ver cómo lo aplicamos, lo ponemos en práctica con nosotros mismos, en realmente hacer un buen examen de conciencia, de analizar lo que tenemos que cambiar y también salirnos de nosotros mismos y poner eso en práctica afuera,
de nuestra zona de confort y aplicar nuestros talentos y todo lo que aprendemos, como Dios nos habla en nuestra comunidad, en la parroquia, con toda la gente que nos rodea, que Dios nos ha puesto en el camino, y y en la sociedad cómo realmente transmitimos ese mensaje, ponemos todo en práctica y ver todo en lo más simple, en la naturaleza también. De esa manera Dios nos habla, siempre nos está hablando de mil maneras, y tratar de estar consciente de eso, asimilarlo y guardarlo en nosotros mismos y ponerlo en práctica con los demás. Las lecturas de este domingo nos permiten reflexionar cómo el desprendimiento respecto del don, el donante es más importante que el don. No debemos perder de vista al donante, que es Dios. Dios nos quiere sacrificios humanos. Por eso no permite el sacrificio de Isaac y suministra un animal para el servicio. Dios proveerá, confiemos en Él, pero no pensemos que la fe es una justificación para que las personas se crucen de brazos. Dios hace parte y espera que la persona asuma la suya. Nos llama a un cambio de actitud. El domingo pasado nos llamó a tomar fuerza de nuestro propio desierto. Hoy nos llama a subir a la montaña, a asumir nuestra misión. Por lo tanto, que los demás sean bendecidos con nuestra presencia, pues nuestra misión es dejar que Dios ejerza su acción a través de nosotros. Y ante las diversas situaciones que vivimos hoy, debemos conservar la calma y la confianza, porque Dios está con nosotros, ya que nuestra gran preocupación debe ser estar con Dios, porque Dios nos muestra cómo opera el amor. El amor nos lleva a donarnos, a desprendernos, a desacomodarnos para que otros crezcan. La lógica de Dios no es condenar, sino salvar, rescatar. Esto nos conduce en que debemos aspirar a vivir nuestra propia transfiguración, llegar a tener la forma de Jesús, porque Jesús nos invita permanentemente a subir a la montaña, entrar en unión con Dios y permanecer con Él. Pues la Biblia, toda entera, Moisés, Elías y Jesús, se nos propone como una fuente de vida y de sabiduría espiritual, pero no hay que olvidar que todos adquieren su plenitud, su pleno sentido gracias a Jesús. Que la espiritualidad no se nos convierta en un refugio, hacer 3 tiendas en la cima de la montaña para quedarse allí pasándola muy bien. Es necesario bajar de la montaña para ir al servicio de la humanidad que espera en la llanura, es decir, en la vida cotidiana. Ante los conflictos de nuestros pueblos latinoamericanos, dictaduras, desempleos, violación de derechos humanos, totalitarismo, egoísmo, consumismo, racismo, desastres por cambios climáticos y muchas cosas más que está carcomiendo nuestro mundo actual y el descuido a la creación divina de Dios. Dios nos propone la ruta. Jesús es la ruta. Él es el camino. Lo que hay que hacer es centrarnos en Él, tomar en serio el seguimiento que hacemos de Él. Eso es lo que significa el bautismo. Nos olvidamos lo que Dios dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Abramos el oído, escuchemos y vivamos.
Queridos amigos, les presento los elementos importantes que tener en cuenta en las siguientes conclusiones. El relato de la transfiguración tiene una composición simbólico-teológica bastante profunda. El narrador nos dice que esta transfiguración sucede seis días después de que Jesús había anunciado su muerte y resurrección y de haber dado algunas instrucciones a sus discípulos. En realidad, el Evangelio de Marcos, estos 6 días evocan los 6 días de la creación. Recordemos el relato del libro del Génesis. Lo que Marcos nos quiere decir es que Dios está operando una nueva creación en la persona de Jesús. La transfiguración viene a confirmar este proceso de creación, mostrando la plenitud, es decir, la total transformación que Dios realiza en Jesús y la que Él puede realizar en toda persona que entre en unión con Él y permanezca en su amor. Pedro y Santiago, los 3 discípulos invitados por Jesús a subir a la montaña, simbolizan la comunidad de discípulos, es decir, todos los seguidores de Jesús. Every day we face challenges in our lives, but with a strong faith and devotion to our loving God, everything there is a solution. So prayers, actions, relationship among others reflect the love of God. So we should radiate the love of God to others. So in doing, let God be the center of our lives. Whatever happens, God is always with us. So I think the strong faith, then we can walk with God. If we really show to other people, share how God loves us. Una de las cosas importantes que Lilia comparte es la fe y la relación con Dios y con los demás. Creo que esto refleja la comunidad de los discípulos en relación con Jesús. Entonces, en sí, eso es lo que nos está diciendo Lilia, cómo nosotros estamos en relación con los demás y en relación también con Jesús. Los vestidos simbolizan la transformación que Dios obra primero en su Hijo, pero también en aquellos que siguen a su Hijo. Es la transformación que espera que se dé en todos los cristianos que viven a fondo de su bautismo, de su vida bautismal. Recordemos que las primeras comunidades cristianas usaron vestidos blancos para simbolizar la nueva vida que se proponían vivir. En este sentido, los vestidos exteriores de color blanco expresaban y siguen expresando la transformación que Dios realiza y la pertenencia del creyente a Dios. Dejemos que Dios nos transforme y no perdamos de vista que somos suyos, que le pertenecemos. La narración alude a un encuentro entre Jesús, Moisés y Elías. Ellos, Moisés y Elías, vienen a su encuentro. Recordemos que Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento y Jesús simboliza el Nuevo Testamento. Unos y otros se encuentran, el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. Lo prepara y encuentra en el Nuevo su profundo sentido. En realidad, en Jesús, todo encuentra sentido. Por eso nos acercamos a Él, porque creemos que en Él nuestra vida puede llegar a su plenitud.
Las tres tiendas nos trasladan al libro del Éxodo, que nos habla de la salida de la esclavitud en Egipto y de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En esta travesía el pueblo amaba sus tiendas. Las tres tiendas simbolizaban el éxodo, es decir, el paso de Dios que todo lo transforma con su amor, el paso de Dios que libera y el paso que tiene que dar la gente, los creyentes, de la esclavitud a la libertad. Notemos la insistencia en el número 3. Tres seres celestiales, Jesús, Moisés, Elías. Tres discípulos, Pedro, Juan, Santiago. Tres chozas, Éxodo. 6 días, 2 veces 3. 3 significa perfección y plenitud. Por eso Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos invita a la perfección y a la plenitud, pero en el amor. Aparece en el relato la nube. Para los pueblos del desierto, la nube significa sombra, lluvia, vida, alegría, bendición. Por eso siempre esta relación está relacionada con Dios. La nube simboliza la presencia de Dios que acompaña a su pueblo, que vela por la humanidad. Y asociada a la nube se deja escuchar la voz. Dios habla hoy. Lo que se espera es que el pueblo, la humanidad, escuche. ¿Qué es lo que Dios dice? Esta vez la voz de Dios se concentra en presentar a Jesús y en dar una orientación. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La invitación es a buscar a Jesús, conocerlo vitalmente, reconocerlo como Hijo de Dios, escuchar su enseñanza y hacer vida esta enseñanza. En este momento, tomemos quizás unos segundos para reflexionar. Lo que se espera es que el pueblo, la humanidad, escuche. ¿Qué es lo que Dios dice? Esta vez la voz de Dios se encuentra en presentar a Jesús, en dar una orientación. Este es mi Hijo y escúchenlo. La invitación es a buscar a Jesús, conocerlo vitalmente, reconocerlo como Hijo de Dios, escuchar su enseñanza y hacer vida esta enseñanza. ¿Qué nos dice esto a cada uno de nosotros? Bueno, creo que lo que Dios nos dice es que Jesús es la ruta, como usted lo había dicho anteriormente, o sea, Jesús es el camino. A través de Él encontramos la salvación. Entonces, las palabras del Padre Celestial son muy claras. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y al escucharlo y seguirlo, encontramos el camino de la salvación. Entonces, principalmente pienso que en esa parte el Padre Celestial está diciendo muy claro, este es mi Hijo, escúchenlo, Él es la ruta, Él es el camino. Gracias, Blanca. Continuando, el relato alude a un doble movimiento, subir y bajar. Recordemos que en el libro del Éxodo se nos cuenta que Moisés subió al monte Horeb. Allí Moisés se encontró con Dios, y Dios le dio las tablas de la ley. El relato nos quiere decir que Jesús, en quien se revela la nueva ley, la ley del amor, nos invita a caminar con Él hacia el encuentro con Dios, subir la montaña. Ya no se trata de unas tablas externas, sino de una persona, Jesús, y de una relación con Él.
ser sus discípulos. Jesús es la nueva ley. Jesús nos invita a caminar hacia Dios, a vivir una especie de ascenso que nos humaniza, pero ese proceso de humanización es imposible sin el segundo movimiento, descender del monte, para ir al encuentro de la gente, del prójimo que necesita amor, ayuda, solidaridad, compañía, sabiduría. En conclusión, no olvidemos que este relato, como todo el Evangelio, fue escrito para que creamos en Jesús, para alimentar nuestro deseo de seguirlo y para hacer de que este seguimiento, nuestra opción fundamental, la invitación a caminar con Jesús y ascender con Él hasta Dios para hacernos servidores de los demás, es al mismo tiempo una invitación a trascender los acontecimientos y buscar su sentido profundo. Subamos pues al monte donde nos encontramos con Dios, pero bajemos del monte para encontrar la realidad de los pueblos, donde los pueblos están sedientos del amor de Dios, donde los pueblos están sedientos del amor entre nosotros mismos. Que al concluir esta segunda reflexión virtual, sigamos creciendo y sigamos reflexionando cómo Dios nos invita a un compromiso. Me quedaba pensando en todo lo que usted hoy nos compartía. Bueno, aprendí mucho el analizar este evangelio, el evangelio. Creo que nunca me había puesto a pensar en el 3, que estaba repetido varias veces. Eso es algo que no me había dado cuenta. Se me hace muy interesante el que podamos aprender tanto a través de estas reflexiones. Y yo, en esta reflexión, yo me quedo con estos conceptos de que debemos subir a la montaña, asumir nuestra misión, saber que Jesús es la ruta, es el camino, hay que caminar con Él, pero también debemos de bajar de la montaña para servir a la comunidad. Serían las partes que me parecieron con las que yo me quedaría para reflexionar durante esta semana. Y en este momento, pues, nos movemos a hacer la oración de conclusión. Nos diste a tu Hijo, querido Señor, para que tuviéramos vida y la tuviéramos más plenamente. Danos oídos para escuchar las palabras que nos dices en el silencio y corazones dispuestos a aceptar tu mensaje. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos, pues, concluimos con el canto de salida. Señor, yo vengo a confesar, me postro aquí para descansar, y sin ti yo fracaso, solo tú guías mi corazón. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora te necesito. Mi defensor, mi protector, oh Dios, te necesito. Cuando pecamos, tu gracia es más, tu
donde tú estás. ¿Y dónde estás, Señor? Soy libre. La santidad de Cristo está en mí. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora te necesito. Mi defensor, mi protector, oh Dios, te necesito. Úsame en mi canción para alcanzarte. Cuando tentado sea yo, no puedo soportar mi abandono en ti, Jesús, mi esperanza y mi hogar. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora